Ya soy pensionista, tengo 65 años y me llamo Rafi. Rosario, 75. Pues he trabajado en los almacenes hace muchos años. Rafael Castillo González, 78 años voy a hacer el 19 de abril. Carlos. No coticé suficientes años. No cobres No. res. No, ni un chavo. 1.080 euros. Más que nada tampoco vengo por mí, sino por en general, por todos, ¿me entiendes? Por nosotros i per vosaltres, que sois més jóvenes. Bueno, perquè ajudem els nostres majors, perquè volem que les pensions siguin dignes, perquè és el que se mereixen després de tants anys de treballar. Vergonzoso del todo. Pues una vergüenza. La pensión es una vergüenza para, según dicen que está el término de la vida, lo que está subiendo, que estamos saliendo de la crisis, cuando esto de la crisis no es cierta. Pues mira, pienso que vais a estar un poco jodidos. Las pensiones yo creo que van a ir cada vez a menos, así que lo tenéis crudo. Partint de que el futur laboral no pinta bé, primer n'hi ha que solucionar que el futur laboral siga, pues, per lo menos n'hi hagi un futur i no tinguin que exiliar-se o treballar en la misèria. I després pues, refinanciar o tornar a plantejar el finançament de les pensions des de zero. Pues como no reaccionen, los veo bastante mal, porque bueno, aquí hay una planificación a muy largo plazo de ir trasvasando recursos al sector privado a través de los fondos de pensiones y de ir vaciando las huchas de las pensiones, manteniendo, bueno, digamos, el principio básico absolutamente falso de que las pensiones tienen que financiarse a través de las cotizaciones de la Seguridad Social. Y eso no es cierto y bueno, aquí se lo va creyendo todo el mundo y ahí estamos. Me han dado dinero de casa y está en la calle. Estoy viviendo con un hijo mío. En el 2009 me quitaron la pensión que cobraba y no cobro ni un punto duro. Tengo 61 años, tengo dos nenas a mi cargo, una de 12 años y otra de 4. Y ahí estamos, sin cobrar un punto duro.